Cedo la palabra a la dama, la coordinadora que se encuentra conmigo para dar comienzo. Bueno, Andrea muchas Dolera. gracias. Muchas gracias, Fabián. Bueno, compartimos la coordinación con Fabián Duto de la Universidad Nacional de Rosario y Andrea, quien les habla, de la Universidad del Salvador, los dos profesores de las prácticas, y vamos a primero dar lugar a la presentación de los alumnos y las alumnas, que nos van a ir contando cuáles fueron sus experiencias para después que hayamos escuchado las 5 ponencias, porque es una mesa muy frondosa y muy productiva en la que estamos. La clínica con niños suele serlo, los niños, las familias, bueno, tenemos siempre una modalidad de alojar y de producir, entonces, bueno, esto se ve reflejado en la jornada, así que si les parece, comenzamos con Valeria Sánchez, que es la primera presentación. Valeria es de la Universidad Nacional de San Luis. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Tengo que compartir pantalla. Ustedes me avisan. Ya voy. ¿Ya está habilitado? Ustedes me avisan si se ve. ¿Ahí está? Perfecto, sí, se ve muy bien. Buenísimo. Bueno, comienzo. Entonces, primero me gustaría presentarme. Mi nombre es Valeria Sánchez. Soy estudiante de la carrera de Licenciatura de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis. Y las prácticas sobre las que voy a tratar de hablar, más o menos rapidito, fueron orientadas en el área clínica desde el psicoanálisis relacional. Tuvieron una duración de 250 horas semanales, donde tratamos de tener un trabajo de campo, supervisiones, desgrabación de material y, bueno, lectura bibliográfica. La atención comenzó con un niño de 5 años, se realizaron en el CIAP, y ahí paso a contarles que el CIAP es el Centro Integral de Atención Psicológica que pertenece a la Universidad de San Luis. El propósito del centro es, bueno, prestar atención y realizar actividades que puedan consolidar esta unión entre universidad y sociedad. Las prestaciones ofrecidas, bueno, intervenciones clínicas, entre algunas. Yo puse solamente 3, que son las que me conciernen. Intervenciones clínicas, asistencias a padres, niños, escuela y abordaje grupal. A ver si podemos. Bueno, el CIAP cuenta con una modalidad de admisión. ¿Qué es esto? Por lo general se trabaja con derivaciones escolares, por lo que se busca es hacer entrevistas de admisión en donde se explora el motivo de consulta y de ahí poder hacer una derivación al área que corresponda, donde se considera que se puede llegar a dar una mejor atención. Área educacional, área clínica, área jurídica, área laboral. En este caso era área clínica. Ahora sí, ya los objetivos de mi práctica entonces fueron, a grandes rasgos, aproximación al campo clínico, individual, familiar y grupal. La finalidad, bueno, era identificar la problemática, consecuentemente poder diseñar un dispositivo de intervención terapéutico y a partir de ahí elaborar un informe psicológico. Más adelante voy a explicar, pero fueron 2 tipos de informes psicológicos. Uno fue solicitado por la madre del niño para poder presentar en la institución escolar del niño y el otro, bueno, fue un informe institucional. Los métodos utilizados fueron, en un primer momento, entrevistas clínicas, hora de juego diagnóstico con el niño, y después de poder completar todo este paso, se pasó debido al ASPO, tuvimos que adaptar todo el trabajo y cambiar a una modalidad, pasamos de un abordaje individual y familiar a un abordaje grupal. Por lo que los materiales que se incluyeron fueron, bueno, caja de juego para el niño y después tuvimos que empezar a usar grabaciones de sesiones grupales. Ahí les comento que, bueno, voy a sintetizar y ahí les explico que las actividades realizadas a grandes rasgos fueron la atención psicológica, individual y familiar, y lo repito porque yo tendía, los encuentros eran con el niño a 5 años,
pero a la hora de hacer devolución o de trabajar un día común, la madre caía con el nene y con la otra hermanita, ¿no? Entonces había que trabajar con todos. Por eso es como que todo el tiempo me iba adaptando, nos íbamos adaptando a lo que se iba presentando. Con el niño se usó hora de juego diagnóstica todo el tiempo y alcanzamos a hacer una interconsulta con una trabajadora social. Tuvimos que recurrir a un hospital de día porque el contexto familiar y la problemática familiar que estaban presentando era de mucha vulnerabilidad. Y queríamos asegurarnos, por los tiempos que se avecinaban, porque esto comenzó en febrero, que tanto niños como madres pudieran acceder al tratamiento psicológico, que no se quedaran sin eso. Entonces, bueno, la coordinadora fue la supervisora de mis prácticas y también directora de mis prácticas, fue la que se encargó de acompañarme y de realizar esta interconsulta con una trabajadora social para conocer el contexto familiar y tener más información de lo que estaba pasando. Esto lo pudimos completar, se pudo hacer el informe, pero después, bueno, después del DNU, tuvimos que adaptar y cambiar la modalidad. Ahí es cuando pasamos a transcripción de material clínico grabado de sesiones grupales. Estas sesiones grupales tuvieron lugar también en el CIAP, el que les nombraba anteriormente, en el transcurso del 2017-2018 más o menos. La coordinadora del grupo era justamente mi directora y supervisora de prácticas, por lo que ella hace este cambio de modalidad y empezamos a trabajar sobre estas transcripciones. Bueno, y por supuesto mucha lectura bibliográfica. Las supervisiones entonces, como se ve acá en las filminas, tuvieron dos tintes distintos. Unas supervisiones que se basaron en transcripción de entrevistas que yo realizaba en el CIAP al niño de 5 años. Estas entrevistas sí pudieron tener lugar en el box de la Cátedra Psicología Clínica, donde una vez por semana, con una duración de 2 horas aproximadamente, nos reuníamos con mi supervisora y el objetivo era que yo pudiera ir entrenando esta escucha analítica, que pudiera captar impresiones transferenciales, la contratransferencia, que pudiera ir entrenando el timing para poder realizar intervenciones, que pudiera ir captando motivos de consulta y todo eso, ¿no? Cuando cambiamos de modalidad, las supervisiones ya tenían otro objetivo, que era trabajar sobre el material clínico grupal. El trabajo es totalmente distinto, entonces empezamos a supervisar y a ver, a que yo pudiera ir entendiendo cómo se identifican los motivos de consulta, cuál es el foco del trabajo grupal, poder captar las múltiples transferencias y poder detectar la transferencia, y bueno, las ansiedades subyacentes que iban surgiendo en el grupo, más bueno, mucho material bibliográfico para que yo pudiera ir captando estas cosas y pudiera ir entrenándome en esto. Por lo que los resultados, si bien fue muy largo, fueron bastantes también, por lo general fue entrenar habilidades clínicas. El modo en que se realizan las entrevistas clínicas, el modo en que se realiza una entrevista a otro trabajador de la salud, de otra disciplina, el armado de las historias clínicas, el modo en el que se arman las historias clínicas para que yo pudiera ir conociendo todo eso, la elaboración de informes, dependiendo del destinatario, como les decía antes, porque un informe fue institucional, de un resumen de lo que habían sido mis prácticas, y otro informe fue dirigido al colegio, a la institución escolar a la que asistía el niño. Y otro resultado, bueno, fue que se pudo hacer una aproximación al dispositivo grupal y poder ir conociendo todo lo que se despliega en el trabajo de grupo, en una sesión de grupo de tinte psicoanalítico. Bueno, y para finalizar, yo como conclusión, bueno, les quería contar que, bueno, si bien todas las prácticas se vieron atravesadas, casi la mitad de la práctica se vio atravesada por lo que nos toca vivir hoy, por lo que es la pandemia mundial,
pude, sin embargo, sortear todos estos obstáculos y pudimos vivenciar esto. O sea, yo pude vivenciar lo que era el rol del psicólogo, lo que era la clínica de niños, lo que era la clínica familiar, y por sobre todo, bueno, poder apreciar un poco lo que era la clínica de grupo. Lo que sí, yo quise dejar en claro en esta filmina, que todo esto fue posible porque yo tuve una supervisión, una dirección que fue constante, que no paró nunca, que si bien al principio fue en el box, en presencia de mi supervisora, después cambiamos a una modalidad virtual, y seguimos por WhatsApp, por Google, usamos todas las plataformas posibles para que yo pudiera terminar, para que yo pudiera tener esa experiencia. Y esto, bueno, fue posible por la licenciada Emilce Sánchez, que es profesora de la Cátedra de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, que estuvo acompañándome en todo momento. Al principio en trabajo de campo, porque era la que estaba conmigo cuando había que hacer una devolución a la madre, fue la que hizo la interconsulta con la trabajadora social, y la que me mostró, fue la que me fue mostrando cómo se hacía esto, cómo es que uno se encuentra, por ejemplo, en un hospital con una trabajadora social o con quien fuera, y cómo se habla del mismo caso, sin entrar en detalles y todas esas cosas, ¿no? Entonces, gracias a este acompañamiento que yo tuve constante, ella se pudo hacer posible. Porque, bueno, como dije anteriormente, que no redondeé mucho, las características que presentaba la problemática familiar eran de extrema vulnerabilidad, por lo que yo necesité mucha contención institucional. Así que, bueno, eso lo quería dejar en claro para que vean que se puede. Bien, muchas gracias, Valeria. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Valeria. Bueno, después vayan pensando, elaborando las preguntas. Y ahora continuamos con Jimena Peretti, Mariela Rizzoli, de la Universidad Nacional de Rosario. Una aclaración. Sí. Si quieren pueden ir escribiendo las preguntas en el chat para no olvidárselas. Y otra cosa que tengo que decir es que les voy a mandar ahora al chat, lo acabo de mandar, tienen que mandar las presentaciones que haya hecho cada uno, las tienen que subir a ese drive para compartirlos y para que las tengan la facultad. Así que por ahora, y nada, ya está. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Mariela, ya habíamos estado conversando. Acompaño a Fabián Duto, yo hice las prácticas con él en el área 8, que se caracteriza de clínica con niños en instituciones asistenciales, clínica con niños y púberes, perdón, en instituciones asistenciales. Y bueno, y este año lo acompañé junto con Jimena como ayudante alumna. Entonces queríamos transmitirle lo que fue la experiencia nuestra en el campo, yendo a los efectores que tiene conveniado la Facultad de Psicología de Rosario, y cómo se trabajó este año en pandemia a través de la virtualidad. Entonces nuestra pregunta, nuestro interrogante, junto con el título de esta jornada, cómo trascender las pantallas, y si se pudo hacer un trabajo de poder trascender las pantallas y acercarle a los alumnos, bueno, en este caso compañeros, al rol del psicólogo en lo que es la clínica, en este caso clínica psicoanalítica, se caracteriza esta área 8. Así que bueno, y preguntándonos acerca de lo que es la PPS, que uno espera el último año, de poder realizar una práctica, de ir a los efectores, de poner en juego el cuerpo, de generar, porque el área 8 también se caracteriza, digo, comparo con otras áreas que por ahí es un trabajo más de investigación o de preguntas o de otro modo de trabajo. Este es un rol activo que hace el alumno, desde generar un dispositivo de taller, que es la forma de abordaje, porque se trabaja con familias muy vulneradas en efectores de salud público, como son hospitales, centros barriales, centros de salud, hospitales generales y hospitales pediátricos. Mi experiencia fue en un hospital pediátrico, y después seguí la práctica en un centro de acción familiar. Un año más continué tanto realizando talleres
como acompañando a otras alumnas que fueron ingresando, entonces presentándolas y acompañándolas en lo que es esta práctica. Bueno, ese lugar siempre lo posibilita el docente que nos habilita a trabajar. Entonces, comparando lo que fue nuestra experiencia, que sí pudimos poner el cuerpo y enfrentarnos con lo que es una entrevista, no solamente con un niño, sino con toda la familia, no solamente con uno, sino con 20 personas a la vez, que íbamos generando nuestro trabajo e invitando, o sea, eso quiero transmitir con que éramos activos, gestionábamos nuestro trabajo para llegar a tener usuarios de la salud en nuestros talleres de psicología, eso en el CAF. Ya en el hospital era más abocarnos a una línea de trabajo sobre lo que es salud mental dentro de un hospital público que recibe usuarios de salud de distintas regiones, desde Rosario, desde la provincia de Santa Fe y a nivel familiar. Entonces era un trabajo más de acercarles información para cómo usar el sistema de salud público, que sean referenciados en su centro de salud barrial y en caso de emergencias acudir a un hospital general. Y de ahí detectar alguna dificultad en lo que es salud mental de estas personas que eran digo estas personas porque se interna el niño y siempre tiene que haber un acompañante. En este caso siempre el acompañante por lo general era su mamá, no tanto el papá o bueno, en un caso una tía. Entonces detectar en esa entrevista, que es en una sala entre muchas camas, de una entrevista de 15 minutos, detectar alguna dificultad en el vínculo, en cómo sobrellevar la enfermedad, en eso que se había presentado en una urgencia, que era una quemadura, o alguna enfermedad respiratoria, alguna operación. Por lo general los chicos siempre tienen en la edad de 10 o 13 años dificultades de apendicitis. Entonces, todos tuvimos que ir afinando la escucha. Y en el caso, bueno, generar un encuadre, una participación, invitarlos. Y eso no sin haber transcurrido durante 5 años por la facultad y haber aprendido las categorías conceptuales. Y después el docente poder transmitirnos, bueno, a ver, encuadremos esta situación. ¿A dónde escuchás? ¿Qué estás escuchando ahí? ¿Qué harías? Entonces eso se ponía a conversar en 3 instancias, que es el otro punto de las PPS, las supervisiones. Entonces teníamos una supervisión de trabajo en la institución, ya sea en el CAF, Centro de Acción Familiar, o en el hospital, en mi caso. Después teníamos una supervisión en el aula, en el práctico, con el docente, y a la vez informábamos cómo se trabaja en ese sector a los otros compañeros, que es así como llegué yo al CAF. O sea, por haber escuchado a una compañera de cómo se trabajaba en esa área, ingreso y puedo participar por lo que se había escuchado. Y después una instancia de supervisión personal, a ver cómo nos había atravesado ese caso, esa situación, un trabajo particular a través de un profesional por fuera de lo que es la facultad, que era asignado por el profesor, y bueno, y a ver cómo nos atravesaba esa situación. Y bueno, y hoy totalmente distinto, direccionamos la brújula, siempre el docente nos guía, ¿no? En pandemia. Así que bueno, le doy lugar a Jime que pueda continuar, bueno, lo que es su experiencia, Jimena Peretti, Hola. y comentar algo de lo que es el trabajo virtual. Hola, buenos días a todos. Un placer formar parte de este encuentro. Bueno, mi experiencia fue durante el año pasado, 2019. Tuve la suerte de poder ir al campo y este año ya me encuentro participando del espacio de las PPS como ayudante alumna, que fue también otro desafío. Y digo, pude hacer nuevamente las prácticas junto con las compañeras de este año, así que fue hermosa la experiencia. Bueno, mi experiencia fue en una escuela de educación especial particular de la ciudad de Rosario, de la zona sur, también con un contexto especial, una escuela que fue pionera en su momento de los años 70 en lo que es educación especial. Comenzó como un jardín de infantes y luego, debido a las demandas sociales y del barrio,
bueno, fue recibiendo más cantidad de alumnos y trabajando en conjunto con centros de salud de la zona y organizaciones no gubernamentales. Más que nada, la propuesta en la escuela era trabajar a modo de taller, pensar un taller, que eso fue todo un desafío, digamos, antes de ir al efector. Pensábamos qué íbamos a hacer, cómo hacer un taller, y bueno, en realidad encontramos, digamos, fue surgiendo en la práctica a partir de los intereses específicos de los niños. Pudimos poner en primer lugar la escucha de los niños y de los adolescentes, porque trabajábamos con niños desde 3 años a 18 años. Y bueno, en ese momento surgió la oportunidad a partir de un pedido luego de una reunión de padres, abordar la temática del cuerpo, el cuidado corporal, cómo poder poner en palabras algo de la relación de estos niños o adolescentes con su cuerpo, más que nada en alumnos, o bueno, pacientes me salió a decir, en alumnos con alguna dificultad orgánica. Entonces trabajábamos con niños con alguna discapacidad y además con niños con alguna problemática en su constitución subjetiva. Lo interesante es justamente eso, que el taller fue hecho a medida para estos niños, para estos adolescentes, a partir de sus intereses, de dibujos que hacían en las clases, de conversaciones de ellos. Entonces, bueno, decidimos separar el taller entre las chicas y los chicos para finalmente hacer un intercambio y respetar la singularidad, digamos, de cada uno en el taller. Eran más o menos 15 alumnos, 14. Usamos la literatura como un modo de posibilitar al niño que pueda identificarse con alguno de los personajes de esos cuentos cortos que acercábamos. Por ejemplo, un caso muy, muy particular de una niña una adolescente con parálisis en silla de ruedas, y a partir de poder contar la historia de Frida Kahlo y llevarle ese personaje, ella por primera vez pudo decir que a veces le dolía la espalda y estaba cansada de estar en la silla. Entonces, bueno, eso fue todo un acontecimiento, y esas cuestiones que podíamos nosotros rescatar de los talleres eran llevados a espacios de retrabajo con los psicólogos de la institución, que eran como lo comentó mi compañera, los espacios de supervisión son una de las cuestiones más ricas de las prácticas, poder supervisar con el equipo que uno trabaja en la institución, desde estas cuestiones que le llevábamos a los psicólogos, que permitieron que pudieran proyectar para el próximo año talleres y actividades específicas para estos niños con alguna discapacidad y los niños con algún tipo de problemática en su constitución subjetiva. Entonces, para diferenciar un poquito y poder armar los grupos desde esa lógica, los grupos de trabajo. Ese fue como el saldo que quedó de nuestra práctica. Y bueno, como decía, el espacio de retrabajo, luego poder compartir con los compañeros en la instancia del práctico, con el resto de los compañeros y acercarle algo de nuestra experiencia a los efectores, y fundamentalmente este espacio de supervisión con un profesional ajeno a la universidad, pero que tuviera algún tipo de conocimiento con el caso que uno trabajaba. Por ejemplo, en mi caso me tocó trabajar con un niño con autismo, entonces las indicaciones o los detalles que por ahí el supervisor nos marcaba, nos permitía poder abrir a otras intervenciones y bueno, y poder hablar también lo que nos movilizaba ese caso. Con respecto a este año, bueno, fue todo un desafío preguntarnos cómo hacer para transmitir algo de la práctica, algo del rol del psicólogo a través de las pantallas, y bueno, la propuesta, en conjunto con el docente que nos va guiando, fue la presentación de viñetas clínicas que ya estuvieran publicadas, acercar a los profesionales de los efectores a través de entrevistas que eran realizadas por los mismos alumnos, para que ellos pudieran, digamos,
digamos, pudieran preguntar todas sus dudas con respecto al rol del psicólogo, digamos, porque no sabíamos cómo hacer para digamos, para transmitir con las cosas que uno se podía encontrar en el campo. Y también el docente fue recomendando entrevistas con otros psicólogos, porque había mucho interés en las alumnas de saber qué se hacía en el consultorio privado, digamos. Así que, bueno, fue día a día, viendo qué plataforma era la más conveniente, siempre teniendo en cuenta la opinión y si los alumnos estaban de acuerdo. Y algo que surgió muy bueno este año, muy bueno, la posibilidad de hacer un intercambio con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que fue la verdad una experiencia muy linda, poder escuchar otros compañeros de otra provincia e intercambiar conocimientos, bibliografía. Fue muy interesante y muy rico, y para la presentación de este encuentro de hoy, con mi compañera, con Mariela, lo que hicimos fue entrevistar un poco a las alumnas y preguntarles qué es lo que había quedado de este año, cómo se sentían. Y una de las alumnas que transita las prácticas en Rosario y es oriunda de la provincia de Entre Ríos, rescató esta posibilidad de la virtualidad, de poder encontrarnos con compañeros de Entre Ríos y ella poder conocer sobre la práctica del psicólogo en su provincia. Así que no sé si Mariela quiere agregar algo más No, sobre la quería evaluación. aclarar que por ahí no se Ya lo entendieron. perdón, ya no estamos excediendo de tiempo, ¿no? Tengo que dar Perdón. la palabra a otras compañeros. Bueno, muchas gracias y después en todo caso podemos ampliar en el espacio de conversación. Bueno, queremos escucharlas ahora a María Laura de los Ríos Fuentes, a Victoria Pagani y María Carla Acosta de la UNT de Clínica con Niños, y lo estamos escuchando entonces. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, bien, bien. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Me parece como súper interesante estar escuchando esta interlocución, está muy buena. Y bueno, y también muchas gracias a nuestra supervisora que nos impulsó un poquito para estar aquí. Bueno, voy a presentar un trabajo que en realidad engloba 3 trabajos. El de Victoria Pagani, el de Carla Costa y el mío. Y hicimos como un medio resumen, un trabajito conjunto para presentar lo que fue la experiencia de este año. Bueno, el trabajo se titula El lugar de los niños frente a la pandemia por COVID-19, una mirada desde APS. El contexto de las prácticas profesionales supervisadas en nuestra Facultad de Psicología UNT adquirió un tinte muy particular atravesado por la pandemia del COVID-19 y las medidas sanitarias implementadas por las instituciones que nos hubiesen recibido presencialmente en el campo, pero que nos prestaron su tiempo en la virtualidad para conocer algo de su saber y poder hacer en la actualidad. El siguiente trabajo se encuentra enmarcado en nuestro recorrido por la práctica profesional supervisada, llevada a cabo a través de entrevistas semidirigidas, virtuales, a distintos profesionales del primer nivel de atención de salud de la provincia de Tucumán. Trabajamos investigando acerca de las diferentes hipótesis que tienen como punto en común el lugar de los niños en dicho sistema. El contacto con las organizaciones se realizó a través de la facultad con autoridades del CIPROSA, que es el Sistema Provincial de Salud. Y luego tuvimos las supervisiones semanalmente, a veces 2 veces por semana. Este trabajo intenta responder a la pregunta por el lugar de los niños y niñas ante la pandemia del COVID-19. El mismo, como dije, interrelaciona 3 trabajos abocados al interrogante por la atención de los niños en el contexto que atravesamos,
pensando en los posibles efectos o repercusiones que las disposiciones gubernamentales han causado y causarán en esta población. Bien, a partir de la información obtenida en los trabajos, pudimos acordar diferentes puntos en común al referirnos a la temática abordada. En primer lugar, como sabemos, el trabajo en APS, en Atención Primaria de Salud, con la comunidad, se vio dificultado por la imposibilidad de salir al medio, por lo que gran parte del trabajo territorial característico de este nivel se vio opacado por las tareas destinadas a aplacar los contagios de COVID. Por esto mismo es que las herramientas empleadas habitualmente para la práctica profesional se vieron casi totalmente modificadas. El teletrabajo se convirtió en una manera de continuar con la atención de pacientes, el cual no deja de tener sus ventajas y desventajas. Sin ir más lejos, el trabajo con niños siempre ha implicado una puesta en juego del cuerpo, de la cercanía a través del juego o los dibujos, que en la actualidad no es posible. Dolto sostiene que es importante brindar recursos imaginarios, culturales, verbales, para que ellos tramiten sus emociones. Por otra parte, debemos mencionar que nos encontramos trabajando en poblaciones vulnerables, en donde familias de 8 o 10 integrantes conviven en 2 habitaciones, por dar un ejemplo. Al respecto dice Eva Giberti, en relación a la vulnerabilidad. Los factores económicos instrumentan la condición de aquellas personas a las que las prácticas sociales niegan la participación en la distribución de lo producido económicamente por las sociedades en las que se privilegian las riquezas en manos de una minoría. Esto, sumado al cierre de las escuelas, entendido como un espacio de socialización primordial para los niños, creemos que las posibles consecuencias no serán pocas. Una cuestión bisagra que ha ocupado espacio en muchos trabajos y que en el contexto de atención primaria de salud investiga, aparece vinculado a la misma, la escuela, y para el trabajo interdisciplinario su lugar también es esencial. La escuela funciona como un otro significativo para la salud mental de los niños, en tanto el ente que aloja puede detectar cuestiones que de ser intervenida tempranamente tendrán efectos preventivos. Los lazos sociales por fuera del ámbito familiar, imposibilitados por las medidas sanitarias, tienen efectos en los niños y niñas. Casualmente, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, ya por el 2015, insistía en la importancia de la salud mental de los niños, de brindar oportunidades de intercambio con otros niños de su edad y ambientes diferentes. El hecho de perder el intercambio con elementos significativos para el sujeto, como ser la familia, amistades u organizaciones comunitarias, dejará sus marcas en la subjetividad en tanto se ven privados de aquellas fuentes de soporte emocional y también material, en tanto una especie de rompimiento con las estructuras de apoyo social. Otro punto a considerar es la categorización de los niños frente a la pandemia, no comprendidos dentro de la población en riesgo. De acuerdo con el UNICEF, su incidencia es relativamente escasa. Por esto mismo es que no se ha contemplado medidas que los incluyan, como tampoco aquellas instituciones que procuraban alojamiento de algún modo. La escuela, el centro comunitario, el CAPS, el pediatra, entre otros, funcionan como ese otro que en estas poblaciones son sostén de la constitución subjetiva de muchos niños. Niños que no están exentos de la pandemia, no son población de riesgo, pero se siguen constituyendo y para eso necesitan un otro. A propósito de esto, es fundamental tener presente la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Provincial 8293 de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, las cuales sostienen que para lograr la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley, se debe respetar la condición del niño de sujeto de derecho. Su opinión debe ser escuchada y tenida en cuenta. Debe respetar su derecho a la identidad, a la dignidad e integridad personal y a la salud.
Por ende, es momento de empezar a pensar, a poner en un lugar prioritario la atención al bienestar psicológico y emocional de estos niños y niñas. Dicho todo esto, la relación de todos estos puntos nos ha llevado a pensar en la importancia del alojamiento brindado por las diferentes instituciones. El lugar de los niños en este contexto es muy difícil de visualizar por las diferentes razones mencionadas. Por esto mismo, es fundamental tener en cuenta las diferentes estrategias que se han podido pensar a pesar de las imposibilidades. Si bien cada una de nosotras ha planteado la problemática desde diferentes puntos, ya sea desde la perspectiva psicosocial, desde los síntomas que hablan de la constitución subjetiva o desde los casos de maltrato infantil, lo ha llevado a pensar qué se puede sostener en este contexto pandémico. Para ejemplificar lo que venimos comentando hasta aquí, tomamos las siguientes citas. En primer lugar, una de las instructoras señala que hoy en día la atención psicosocial a los niños y niñas y todo el trabajo comunitario es imposible, a la vez que se ve limitado el accionar del área de salud mental como medio preventivo fundamentalmente y asistencial, dada la reducción a casos graves. Los niños no cuentan hoy con una atención presencial por la pandemia. Es en este punto que cabe preguntarse entonces por el lugar de los niños hoy y por la posibilidad de alojamiento y apoyo psicosocial para ellos. Luego, otra instructora se pregunta, ¿qué estará pasando con estos niños y niñas? Porque no estamos recibiendo esta demanda que es muy común para nosotros, la demanda de violencia familiar. Te diría, los técnicos de los otros ministerios no están trabajando en territorio. En este tiempo, el trabajo está totalmente circunscripto a la pandemia. Por último, otra de las instructoras presta alguna información sobre algunas posibilidades de alojarlos. ¿Qué es lo que sí se puede hacer con un niño actualmente? Una videollamada. ¿Pero cuál es el problema? La accesibilidad. Los casos más jodidos están en los lugares más vulnerables y no tienen acceso a Internet. Después hasta intenté hacerles un seguimiento por llamada, terminar el proceso con la familia y a la evaluación, pero es complicado. La llamada es casi imposible por la distancia que representa. Con la videollamada algo es posible. Dibujan y te muestran. Uno va inventando, vas viendo cómo armas ideas. Entonces, frente a nuestra pregunta por ese lugar que debería ser privilegiado, nos queda respondernos con la lógica de lo posible. Muchas estrategias que el sistema de salud acostumbraba a usar fueron desapareciendo, pero quedó la posibilidad de reinventarse, de generar los recursos que permitan, del modo que sea, acercarse y continuar con el horizonte ético de atender la subjetividad de aquellos niños que lo requieren. Para concluir, podemos inferir a partir de la información obtenida la ausencia o desdibujamiento de un espacio de alojamiento destinado a los niños, quienes no están exentos de los riesgos que representa una situación mundial de semejante magnitud. La realidad con la que nos encontramos en diversos servicios de salud mental nos ha demostrado que los niños no conforman un grupo prioritario, debido a las dificultades en términos de recursos e infraestructura, tomando la medicina un lugar protagónico en la atención a causa de COVID-19. Por ende, consideramos que es momento de empezar a poner en un lugar prioritario la atención al bienestar psicológico y emocional de los niños y niñas. Se deberían producir nuevas significaciones en relación al saber hacer y repensar estrategias que estén orientadas a proteger y cuidar a esta población. Continuando el trabajo de garantizar el acceso a sus derechos básicos y proporcionar condiciones que permitan cuidar su salud física y mental, ratificando el poder de las redes intersectoriales en el sostenimiento de la atención psicosocial. Es decir, que se hace necesaria la tarea de reinventar la organización y cobertura de los servicios, con una orientación que privilegie las acciones preventivas dirigidas a reparar el tejido social y promover estilos de vida saludables. En conclusión,
El recorrido por esta práctica profesional supervisada nos ha permitido, si bien de una forma muy particular, conocer, con sumo respeto, el saber hacer de otros profesionales con los que hemos tomado contacto. El acercamiento a las diferentes instituciones y conocer los desafíos que están atravesando, los alcances y las limitaciones con las que se ha encontrado en el quehacer profesional, ha despertado en nuestra formación múltiples interrogantes e incomodidades implicadas en dicha función, pero nos ha posibilitado un lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Laura. Muchas gracias. Bueno, escuchamos entonces ahora a Carolina Navarro, seguramente un trabajo, ¿no? Que hace conjuntamente con Florencia Acevedo y Analey Ferreira. Son de la USAL. Sí. Hola, buenos días. Bueno, también Buenos días. Voy a compartir pantalla un PowerPoint. Bueno. Sí, puedo. Ya está habilitado, ¿está bien? Ahí está, sí, sí. Perfecto. Bueno, voy a pasar unas breves filminas sobre los trabajos que estuvimos haciendo con nuestros compañeros. Yo participé de las prácticas profesionales tutoriadas en el primer cuatrimestre. Y bueno, les voy a hacer una breve lectura de lo que trabajamos, la experiencia que tuvimos con la profesora licenciada Andrea Dolera y Claudia Pasalacua. Bueno, en el mes de marzo se estableció la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de la República Argentina decretó la cuarentena obligatoria, que llevó, entre otras medidas, a la suspensión del dictado de clases presenciales en instituciones educativas en todos los niveles. Es por ello que la cursada de la materia práctica profesional tutoriada en clínica, que se llevaría a cabo en los consultorios externos de salud mental del Hospital de Pilar, sufrió una reestructuración. La propuesta de la USAL fue realizar la PPT al servicio de la emergencia sanitaria. Por un lado, se cursaría a distancia, y por otro lado, las producciones intentarían llegar a la comunidad, en nuestro caso, a los servicios de salud en sus diferentes niveles. Es así que en los primeros encuentros se realizó una investigación acerca del sistema de salud de nuestro país y se propuso que los alumnos realizaran por medio de distintos trabajos y presentaciones diferentes estrategias e intervenciones de acuerdo a su especificidad en los distintos niveles de salud en el contexto de pandemia. Bueno, entonces en lo que respecta al primer nivel de atención en salud, se trata de las APS, o atención comunitaria, que se lleva a cabo en los denominados CAP, Centros de Atención Primaria en Salud, distribuidos estratégicamente en cada municipio. En el caso del Partido de Pilar, por ejemplo, el municipio está dividido en 7 regiones y existen alrededor de 30 CAPs. Cuentan con un equipo formado por enfermeras, médicos clínicos, trabajadores sociales y ciertas especialidades como pediatría, ginecología y profesionales de la salud mental. El primer paso que se da a este nivel es la prevención, donde lo que se intenta es prevenir que no se desarrolle una enfermedad. Frente a la pandemia COVID-19, se aconseja el lavado de manos, el estar aislados, hay campañas sobre el uso de alcohol en gel, limpiezas en las casas, etc. El segundo paso es la protección de la población, donde se le dan elementos para mejorar la calidad de vida, para que no se desarrollen enfermedades, como por ejemplo distribución de alimentos, artículos de limpieza, en caso de personas con menos recursos. El tercer paso es la promoción de la salud, donde se realizan campañas que tienden a transmitir a la comunidad cómo deben alimentarse, asearse, cuidarse, frente a una enfermedad determinada. Cada CAPS abarca un área programática en la cual tienen registro de las familias de alto riesgo. Atendiendo a estas 3 premisas, prevención, promoción y protección, donde lo que se hace es a lo largo del año, por ejemplo, hay una imagen donde una persona tiene guantes cuando va al supermercado, ¿no? Y ahora ya eso se dejó de usar, sí se respeta el uso del barbijo, el distanciamiento,
Después se ven otras cuestiones en esta presentación, por ejemplo, de las cuestiones que podíamos hacer en casa, en el caso de estar mucho tiempo encerrados, en los tiempos de ocio, qué actividades se podían desarrollar dentro del ámbito familiar, y la cuestión también de que si bien había un distanciamiento, un aislamiento, que esto que era el contacto o el estar cara a cara, se convirtió como estamos todos ahora de manera virtual, ¿no? O sea, de comunicarnos con el otro a partir de todos los elementos tecnológicos que tuviéramos a mano. O sea, que seguir manteniendo el contacto. Bueno, entonces esta es otra filmina que presentaron mis compañeros, son flyers, ¿no? Que también aconsejan el lavado de manos, el distanciamiento social, ¿no? El cómo tenemos que, cuando estornudamos o tosemos, cómo debemos hacerlo, ¿no? Bueno, medidas en prevención contra el COVID, como así también proponer estrategias para lograr que la medida de aislamiento social no irrumpiera de manera tan disruptiva en la vida anímica de las personas. Es así que se realizaron trabajos que apuntaron a los niños y a la familia en general, y que fueron enviados en el Facebook de la Dirección de Atención Primaria, llegando así de un modo más masivo a la comunidad. También circularon todos estos trabajos por las escuelas de referencia de cada barrio. En lo que respecta al segundo nivel de salud, este se desarrolla en los hospitales tanto privados como públicos, donde se realiza el diagnóstico de una patología y luego se aplica el correspondiente tratamiento. Los monovalentes tienen la particularidad, por supuesto, de que tienen una patología, y en el caso de los polivalentes atienden a más de una patología. En este nivel lo que apuntamos fue el trabajo con el equipo de salud, que se desempeñaba en la primera línea, enfermeros, médicos, ¿no? Que estaban más expuestos a la enfermedad y a la distancia preventiva de sus propias familias. Se realizaron capacitaciones apuntando a la contención a los profesionales con medidas tendientes a disminuir los factores estresantes que generan angustia y ansiedad y que podrían repercutir en el desempeño profesional. Se trataron temas de cómo hacer frente al duelo, frente a la pérdida y no poder cumplir con los rituales de duelos correspondientes debido al aislamiento, así como también el modo cuidadoso de contactarse con los allegados. Con respecto al tercer nivel de salud, este se implementa en los centros de rehabilitación dedicados a las patologías crónicas. Los profesionales de salud mental trabajan de manera psicología, musicoterapia, psicomotricidad, entre otras, por supuesto. Este nivel tiene que ver con acompañar al paciente, con otorgarle una mejor calidad de vida en cuanto al impedimento que tiene. No solo se trabaja con el paciente, sino también que se trabaja con toda la familia. Es por eso que en este nivel, bueno, se desarrollaron también, entre otros trabajos, estrategias de afrontamiento dirigidas al acompañamiento tanto del paciente como de sus familiares, brindándole herramientas que le permitieran transitar la situación actual y continuar de un modo diferente con algunos de sus ejercicios y actividades de rehabilitación. Se diseñó un flyer con los teléfonos de la Dirección de Inclusión que fue puesto al servicio de los pacientes con discapacidad que necesitan alimentos o medicamentos y no pudieran acceder a los mismos. Bueno, en experiencia es que, bueno, trabajar todos estos contenidos de manera grupal, teóricos, e intentar llevarlos a la práctica, nos permitió profundizar los conocimientos respecto de los 3 niveles de atención en salud y cómo fue la readaptación de los mismos debido al contexto de la pandemia del COVID-19. Asimismo, nos brindó la posibilidad de ofrecer un aporte a la comunidad, desde establecer medidas de prevención para evitar el surgimiento de la enfermedad, como proponer estrategias para llevar a cabo una vez instalada la misma, o acompañar a los profesionales en momentos de tanta exposición física como subjetiva. Ahí estamos. Bueno, ahora le paso el turno. Bueno, escuchamos, muchas gracias. Bueno, sí, perdón, sigue la compañera. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Buenos días. Sí. En nuestro caso, porque yo voy a participar junto con Flor, somos parte del segundo cuatrimestre y nuestra práctica tuvo acceso a las instituciones de manera virtual
gracias a la participación de las psicólogas y psicopedagogas referentes en cada nivel de atención de salud del partido de Pilar y de Luján. En el primer nivel, llamado APS, Atención Primaria en Salud, se llevó a cabo, a pedido de los trabajadores de la salud, una capacitación a cargo de la Coordinadora de Salud Mental para poner a trabajar lo que estaban sintiendo en esta situación que los atravesaba y también como una manera de cuidar su salud psíquica. Debido a esto, se escuchó la demanda y se reunieron con ellos articulando los temas que se iban abordando con viñetas de humoristas que permitían el despliegue de las diferentes situaciones compartidas a nivel global. Esta capacitación tuvo como temática 3 ejes, resignificando lo que se demandaba socialmente. El lavado de manos no era para desresponsabilizarse, sino como un modo de cuidarse y cuidar al otro. El usar el barbijo es taparse la boca, pero no es callar. Y como tercer eje, aislamiento social no es distanciamiento subjetivo. En ese encuentro fue conmovedor ver a las profesionales de manera virtual, vestidas con todo el atuendo médico para preservar su salud, y con su testimonio transmitieron su pasión y el rol versátil que tiene el profesional de la salud con los distintos cambios y avatares de las distintas épocas que estamos transitando. De esta forma inauguramos el primer encuentro allá por septiembre. El segundo encuentro se realizó convocando a la jefa del Servicio de Salud Mental del Hospital Nuestra Señora de Luján. Aquí se destacó la importancia de muchos conceptos teóricos aplicados a la clínica. Pudimos darnos cuenta de eso con la casuística de cada profesional traía y nos contaba sobre la familia, los niños, así como fuimos escuchando en cada una de las otras experiencias. Conocimos también el trabajo interdisciplinario, como por ejemplo el del rol del psicopedagogo en la institución, considerando el aprendizaje no solo como algo relacionado al ámbito escolar, sino como la posibilidad de hacernos una pregunta, de cuestionarnos, de habilitando la posibilidad de aprender. En esta institución también se promovió un espacio de escucha para los trabajadores de salud del sector de enfermería, quienes lo demandaron en un primer momento, pero fue de participación abierta a todo el hospital. Por medio de técnicas simbólicas se posibilitó la capacidad de escucha entre ellos, aminorar los miedos, resignificar las quejas y darle solución a los problemas que se denunciaban. Cada uno de los participantes elegía una frase y daba sus motivos por los cuales los había elegido. Esto dio lugar a analizar cuestiones particulares sin ser un tratamiento psicológico, pero sí una intervención clínica. En el tercer nivel, conversamos con una licenciada psicóloga y psicopedagoga, quien trabaja en el Centro Pilares de Esperanza, con patologías neurolocomotoras. Los pacientes que asisten a este centro presentan distintas patologías. Por eso comprendimos que en muchos casos la rehabilitación es rehabilitar, es decir, volver a habilitar algo que se perdió. Y en otros es habilitar en tanto dar desarrollo a la función que no estuvo. Por lo general, las patologías en las que se trabaja son en su mayoría crónicas, por lo que los tratamientos son prolongados. Entonces, para este nivel, nosotros en nuestra cursada tuvimos un ejemplo vivo y súper sensible, y bueno, que compartimos, que vamos a compartir ahora en este momento. Le voy a dar la palabra a Flor Acevedo, para que ella con su testimonio nos... Hola, buenos días. Bueno, primero decir que este encuentro en particular fue muy especial para mí, ya que, bueno, siendo una persona con discapacidad motriz, los conceptos que fuimos trabajando y charlando con la licenciada me interpelaron muy significativamente. Y bueno, a continuación me gustaría detallar por qué de esta repercusión en mí, de estos conceptos. Bueno, cuando yo nací, mis padres eran muy jóvenes,
y no habían recibido ningún tipo de información respecto de la situación en la que yo iba a nacer, ¿no? Entonces, bueno, ningún médico había notado esta problemática y cuando nací lo que les dijeron a mis padres sin un trato muy empático fue que yo iba a nacer en estado vegetativo, que no iba a caminar, no iba a comer ni jugar y hablar mucho menos, ¿no? Y lo que para mis padres fue una situación muy devastadora, porque bueno, como dije anteriormente, los profesionales no tuvieron un muy buen trato para tratar estas cuestiones. Y con esto quiero destacar lo que la licenciada nos planteó en la charla que tuvimos de la importancia de el espacio terapéutico del profesional y de la formación de cada profesional para poder dirigirse de una mejor manera a las familias y a las personas que están pasando por estas problemáticas, ¿no? Desde el lado de la empatía, para poder brindar una mejor información. También me gustaría destacar la importancia que tuvo en mí la rehabilitación y el trabajo interdisciplinario con psicólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos y muchos otros, ya que con su trabajo y con el apoyo de mi entorno también, hoy pude llegar a donde estoy, ¿no? Y soy muy feliz pudiendo demostrar que no está todo por determinado y que estoy muy lejos, gracias a la vida, de este diagnóstico que en un principio le habían dado a mis padres, y bueno, que también trato de superarme día a día con el apoyo de mis padres y profesionales, que fueron brindándome estas herramientas, ¿no? Para poder seguir avanzando y a los cuales estoy profundamente agradecida. Y finalmente, destacar que esta práctica me permitió pensarme desde el otro lado, ¿no? Como profesional, acompañando a los pacientes y a las familias en el transcurso de estos tratamientos, ¿no? Que hubiese sido lo que me hubiese gustado que acompañen a mis padres de esta manera, pero bueno, poder hacerlo yo desde este lugar de profesional para con los demás. Así que eso. Gracias. Gracias, Flor. Este nivel para nosotros Muchas gracias. fue sumamente conmovedor. Sí. Había otro testimonio también de otra compañera, que bueno, también está ahora en este mismo momento haciendo otra de las presentaciones, pero la verdad que con ella y con la profesional que estaba a cargo del centro, pudimos vivenciar específicamente lo que con el cuerpo no podíamos, porque no podíamos ir al centro, ¿no es cierto? Entonces fue uno de los más enriquecedores de los niveles de los encuentros que tuvimos. Pero bueno, también... Bueno, perdón, ojo, vamos redondeando por la cuestión de tiempo. En todo caso, después nos quedamos para los comentarios y así armamos después una gran conversación que sería el espíritu de las jornadas. A lo mejor agregar, a lo mejor brevemente para concluir, así le damos la palabra a Marcelo Mamondes. No, en realidad, además de estos dos encuentros, también tuvimos un encuentro de supervisión de un caso clínico específico que tuvieron las profesionales, en donde pudimos, bueno, también acceder a ese espacio de escucha y bueno, y de observación, más que nada, y también dentro de la participación de estas profesionales que fuimos viendo a cada nivel, había pasantes. Que es otra de los modos de formación que tenemos nosotros como los psicólogos. Así que bueno. Perfecto, después lo ampliamos. Ahora después lo ampliamos, si nos queda tiempo, lo ampliamos, maravilloso. Bueno, Marcelo, de UAI Buenos Aires, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Necesito compartir pantalla, no sé si estoy habilitado ya. Voy a probar. Sí, Sí, ya estás habilitado. Bien. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Ok.
Bueno, me presento, mi nombre es Marcelo Mamonde, soy de la Universidad Abierta Interamericana, de la sede de Lomas de Zamora de Buenos Aires. Mi coordinadora en esta práctica fue Victoria Arrarás. La práctica fue llevada a cabo en el Hospital Intersonal Esteves, que es del distrito de Lomas de Zamora, del conurbano de Buenos Aires. Por sus siglas, IPAN, que es un dispositivo de atención integral para niños y niñas. En cuanto a la institución, le quisiera contar brevemente un poco lo que se lleva a cabo en la institución, es lo que se propone desde la misión, que es brindar tratamiento a niños y niñas que tengan problemáticas de salud mental en sus dos dispositivos, ¿sí?, que cuenta la institución. Una es el hospital de día y otra son los consultorios externos, ¿sí? Desde un enfoque integral, interdisciplinario e intersectorial. En cuanto a la visión de la institución, lo que se intenta es ser referente en cuanto a la atención integral de los niños y las niñas con padecimiento mental grave, la detección temprana de los indicadores de padecimiento mental y la posibilidad de acceder a un tratamiento. En los valores se rescata la ética y el compromiso en la tarea, contar con un equipo interdisciplinario y también el abordaje intersectorial tendiente a la integración de los niños y las niñas en la comunidad. Bien, el dispositivo, pretendo ahí diagramarlo un poquito para que tengan la idea de cómo se trabaja en la institución. Cuenta en principio con un sistema de admisión. Los niños pueden venir o provenir desde hospitales municipales o provinciales, de centros de atención primaria, escuelas y también tribunales de familia. Sí, en el dispositivo de admisión lo que se hace es una orientación hacia las familias, también se realiza un diagnóstico presuntivo y se firma un contrato de tratamiento y a su vez se deriva a algunos de los dos dispositivos con los que cuenta IPAN. A su vez se trabaja desde una perspectiva social, ¿sí?, con el trabajo social, hacia una orientación de derechos. Esto tiene que ver con la posibilidad quizá de acceder a alguna asignación universal, una pensión, o también orientar acerca de las obras sociales. Y también, bueno, obviamente con entrevistas a las familias. También cuenta con atención psiquiátrica. Esto tiene que ver con un acompañamiento farmacológico para el control, ¿sí?, de los niños, no desde la medicalización, sino un control farmacológico. Y después, sí, ya ahí vamos a empezar a hablar acerca de estos dos dispositivos, que uno es el hospital de día y otro es el consultorio externo. En el hospital de día está pensado para trabajar entre niños de entre 3 y 11 años que tengan trastornos psicopatológicos graves, como TGD, TEA y algunos trastornos psicóticos. Dentro del hospital se pueden realizar actividades, ya sea artísticas, musicales, lúdicas, juegos. También hay lugares donde se puede compartir la comida, cuidado de la salud y cuidado dental. Se trabaja con la familia, ¿sí?, desde el hogar también, sobre todo ahora en la virtualidad, y a su vez se pretende establecer lazos transferenciales, ¿sí?, entre los niños y los profesionales. El consultorio externo también se trabaja con niños entre 3 y 12 años. La atención, se propone una atención psicológica, psicopedagógica y o psiquiátrica, ¿sí? También acá se lleva a cabo desde un tratamiento clínico individual y también se propone un tratamiento grupal para aquellos que lo necesiten, ¿sí? Para aquellos niños que tengan dificultades con la socialización, también tienen un dispositivo que es grupal para que puedan digamos, jugar y desplegar su creatividad en ese dispositivo. En cuanto a la práctica profesional supervisada que fue llevada a cabo por nosotros, por los estudiantes en nuestro grupo,
se trató de encuentros semanales virtuales. Lo nuestro fue 100% virtual, no pudimos llegar a tener contacto presencial en la institución, porque comenzó justo en abril de este año, con lo cual ya estaba el ASPO vigente. Trabajamos con grupos de supervisión, nosotros formamos parte de esos grupos de supervisión y escuchamos a los profesionales haciendo supervisión de sus casos. Trabajamos también con estudio de casos reales, trabajo con materiales, ¿sí? Materiales administrativos que ya se los voy a mencionar, y la lectura fue plenamente y totalmente de teoría psicoanalítica. Los objetivos de la práctica tenían que ver con conocer lo que sucede dentro de un hospital o dentro de una institución pública hospitalaria en el día de hoy, ¿sí? Cuáles son las particularidades, ¿sí? Las dificultades, cuáles son los obstáculos que se encuentra uno en la práctica hospitalaria en el día de hoy. También compartimos estrategias y modos de intervención que llevan a cabo los profesionales, y el abordaje que se realiza, ¿sí? En este hospital, en este dispositivo, está siempre relacionada con los derechos de los niños y de las políticas públicas que protegen sus derechos. Bien, los materiales con los que trabajamos tienen que ver con casos clínicos. Hay casos que son, que yo los nombro, pero son casos personales de los profesionales que fueron trabajando en los grupos de supervisión. Por nombres ficticios los menciono: caso Alma, caso Franco, caso Julián. El caso Franco lo voy a desplegar un poquito más al final, y el caso Iro de Winnicott. La lectura que realizamos fue, como les decía, de psicoanálisis. Trabajamos con un libro en particular que se llama El niño, el sujeto, de María Marta Cháquer, que es una de las profesionales que trabaja en este dispositivo. También realizamos lectura desde Freud, desde Lacan, desde Beatriz Giannini, Winnicott, también fichas de cátedra. Trabajamos en cuanto a las admisiones, trabajamos con las fichas de admisión, que son las fichas que se completan cuando llegan las familias a consulta en el hospital, y también acerca del contrato que se debe firmar para el tratamiento. También trabajamos con la caja de juegos, cuáles son los elementos, ¿sí? Que debe contener una caja de juegos, cuáles son aquellos elementos indispensables que deben tener, las formas de administración y, por supuesto, hablamos del juego y por sobre todo cómo se llevó adelante el juego en la virtualidad. El método que se utilizó en el trabajo fue siempre en grupo, ¿sí? Trabajamos en grupos con nuestra coordinadora y los estudiantes que formábamos parte de la práctica. Trabajamos dentro de los grupos de supervisión, trabajando con los profesionales, ¿sí? Que comentaban sus casos y que eran supervisados. Trabajamos a partir de la experiencia de estos profesionales, de lo que le iba sucediendo con cada uno de sus pacientes, y también tuvimos una instancia que fue de evaluación. La instancia de evaluación consistió en la presentación de uno de los casos, que fue presentada por la coordinadora. El tema fue así: la coordinadora nos fue contando acerca de uno de sus casos desde el punto de vista de los signos, de los síntomas y cuáles fueron las cuestiones que se iban desplegando en las entrevistas con el niño y con la familia. A partir de eso nosotros tuvimos que hacer nuestras propias interpretaciones, ¿no? Y acá lo que intento hacer es una articulación teórico-práctica muy brevemente, de lo que fuimos realizando. El caso que trabajamos fue el caso de un niño que se llama Franco Sebastián, de 6 años, que en aquella instancia vivía con su madre Paola y con 2 hermanas más grandes, entre 18 y 20 años, ¿sí? Llega a consulta debido a que la escuela le solicita que haga una consulta psicológica, debido a que era hiperactivo, inquieto, niño que gritaba y que era violento. Y también el niño no hablaba. Bueno, en cuanto a la articulación teórico-práctica, hay algunas cosas que vamos a ir rescatando. En principio, lo que
convoca al deseo del analista tiene que ver con los gritos del niño, ¿no? En una primera instancia, el analista estaba en su consultorio y escuchaba gritos como si fuesen de un ave rapaz, un grito muy fuerte, y salía a ver, abría la puerta y salía a ver si había algún animal. Al no ver nada, volvía a entrar. Se volvía a escuchar de nuevo el grito. Volvía a salir y lo único, no veía a ningún animal, nada más que veía un niño que estaba sentado al lado de la puerta. Al finalizar la jornada le pregunta a sus colegas si habían visto algún animal que realizaba estos gritos. Y bueno, los compañeros le dicen que no, que en realidad los gritos provenían de Franco, ¿sí? Que era un niño era el niño que estaba ahí sentado. Entonces esto convoca al analista a emprender ese análisis, ¿no? Entonces una de las interpretaciones que puede realizar a partir de esto tiene que ver con el Fordá, ¿no? El Fordá como una instancia de inscripción del significante, ¿sí? Como un juego de aparición y desaparición, ¿no? Donde no solamente es un juego en sí mismo, sino que permite la incorporación del niño al campo simbólico como un triunfo cultural, ¿sí? Con la posibilidad de que la palabra mate la cosa, ¿sí? Que el niño pueda jugar, que pueda modificar, que pueda transformar esa cosa. Esto también, ¿sí? Se puede relacionar con el síntoma del niño, ¿sí? El síntoma como una respuesta de lo que sucedía en la familia. Cuando la madre estaba embarazada de este niño, el padre le propone hacer un aborto, lo cual la madre no lo hace, ¿sí? Pero esa relación en la familia era violenta, ¿sí? Era una relación bastante conflictiva. Los primeros meses y los primeros años del niño, el padre siempre manifestaba que por favor haga callar al niño, ¿sí? Que no grite, que todo lo que el niño decía, que cada llanto de ese niño le parecía fastidioso, le parecía irritable. Y el niño no habla, ¿sí? Uno de los motivos por los cuales llega a consulta es que el niño no habla, ¿sí? Entonces hay algo de esa estructura familiar, que me parece a mí, como dice Lacan en 2 notas sobre el niño, que el síntoma del niño es una respuesta a lo que sucede en esa familia. Otra de las cuestiones que podemos encontrar tiene que ver con el estadio del espejo, ¿sí? Que tiene que ver justamente con la posibilidad de intercambiar significantes en el estadio del espejo, y esa relación que existe entre el mundo externo y mundo externo, ¿no? Como esa reversibilidad que hay entre estos dos mundos. Lo imaginario encubre, vela la ilusión de la completud, y ahí hay que ver cuál es la imagen que se le ha devuelto a ese niño, ¿no? Cuál es la imagen que tanto la madre o la familia le ha devuelto a ese niño para su constitución subjetiva. Y además, con respecto a la violencia, mencionar que la violencia no como algo patológico, sino como una discordancia originaria que represente la incompletud de la imagen. Y bueno, ya por último, para finalizar, tiene que ver con la transferencia que se ha establecido entre el niño y el analista con respecto a la donación. En una instancia, en una de las entrevistas, el niño viene acompañado por su madre y le trae de regalo un paquete de galletitas que habían comprado en el colectivo. Entonces, la analista le agradece. Y lo que es significativo en este suceso es que en una de las primeras entrevistas, lo que dijo la madre es que Franco, cuando quiere a alguien, le quiere dar de comer, ¿sí? Cuando Franco se encariña con alguien, le quiere dar de comer. Entonces, esta acción del niño, ¿no? de querer regalarle un paquete de galletitas, yo lo pienso desde el punto de vista de la transferencia, de que algún lazo transferencial se ha podido lograr con la analista, ¿sí? A partir del trabajo y la persona del analista. Y bueno, ya para finalizar, creo que como conclusiones personales de lo que ha sido la práctica, para mí es importantísimo destacar la articulación que hay en todo momento, en todo el dispositivo y en cada uno de sus áreas, con la ley de la salud mental,
Se trabaja también desde la prevención de la salud mental y la importancia también de realizar diagnósticos presuntivos desde un trabajo interdisciplinario, desde la visión de todos los profesionales de las diferentes disciplinas que forman el hospital. ¿Sí? A saber, trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos, psiquiatras, entre otros. ¿Sí? Y que estos diagnósticos sean respetuosos de la singularidad de cada sujeto. La consideración contextual e histórica de los sujetos y de su familia, ¿sí? Que cada uno del diagnóstico y del tratamiento también respondan a las particularidades que tienen las familias, ¿sí? Es decir, que respondan también al contexto socioeconómico y a los recursos que cuenten esas familias, ¿sí? Porque este hospital recibe chicos y familias de poblaciones que son altamente marginalizadas. Perdón, Franco. Sí, perdón, sí, Marcelo. Perdón. sí. Necesitamos tiempo para abrir el Sí. espacio a las Bien. preguntas. Listo, Estamos ya termino. excedidísimos del tiempo. Y por último, haber participado de grupos de supervisión y de la presentación de casos, que es algo novedoso que para nosotros nunca lo habíamos realizado. En fin, bueno, muchas gracias a todos por la atención. No, gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Bueno, Andrea, ¿qué te parece si abrimos espacio a las preguntas? Sí, no sé si tienen, ya han ido escribiendo en el chat alguna pregunta. Bueno, mientras tanto, mientras van pensando, agradecer muchísimo las presentaciones, y iba pensando mientras los escuchaba cómo en todos los trabajos se puede escuchar una apuesta desde la orientación analítica, desde la orientación psicoanalítica, pero de un modo muy flexible, ¿sí? Aplicado a las cuestiones relacionales, aplicado a la familia, aplicado a lo psicosocial, aplicado a la salud pública, ¿sí? Cómo el psicoanálisis nos permite ir con la brújula de lo singular y poder iluminar a cada sujeto y a cada quien en situación sin dejar de entender la situación en la que se está manejando y sin dejar de entender en este momento, además, el contexto de pandemia. Así que eso fue muy clarito y pudo ser ubicado en la lógica de cada uno de los casos, ¿sí? Sí, Andrea, también me parece que es interesante porque hay varios hilos conductores, ¿no? Sí. Por ejemplo, todos situaron el trabajo. El marco institucional nos acompañó en cada uno de las ponencias y los marcos legales pertinentes. Parece muy interesante. Después Marcelo nos trae una... Fabián, por ahí ¿Sí? se va tu voz. Fíjate si es el micrófono. A ver. Quedó un micrófono, perdón, quedó un micrófono abierto de Silvia López y se escucha ruido. Ah, bien. Yo apago igual. ¿Ahí se me escucha mejor? Bueno, porque hay un hilo conductor que me parece que es interesante, ¿no? En cada uno de los trabajos para poder articular que es pertinente a la incumbencia del psicólogo en cada una de las instituciones y los distintos campos, sin perder de vista los marcos en los cuales uno debe moverse. Me parece como saldo de las prácticas dentro de lo que sería la vida académica y de los marcos institucionales que permite y orienta la universidad. Entonces me parece muy interesante. Después Marcelo nos trae una viñeta clínica que podríamos conversar largo y tendido, que bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Pero bueno, vamos a dar lugar a las preguntas. Ahí Claudia puso que quería hacer un comentario. Sí. Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Soy Claudia Pasalacqua, profesora adjunta de la USAL. Y la verdad, agradecer por este espacio, por este encuentro, porque es enriquecedor, nos permite construir lazos, establecer redes. Y la verdad me pareció muy, muy fructífero esto de poder escuchar cada una de las experiencias, porque fue todo un desafío también como profesores, ver de qué manera encarábamos la práctica, ver cómo le podíamos transmitir algo justamente de nuestra práctica diaria a los alumnos, alumnes, y cómo, ¿no?
sin estar in situ, bueno, en nuestro caso en el hospital, ¿no? Y cómo transmitirle por ahí desde los distintos niveles de salud también. Nos llevó también a estudiar a nosotros, a buscar bibliografía. Bueno, fue un trabajo interesante y veo que es algo que se repitió en las distintas instituciones también, ¿no? Todo un desafío y bueno, me gustó mucho escuchar las distintas ponencias, realmente porque muy, muy interesante, era eso, ¿sí? Yo porque, una bueno, pregunta que me quedó, que me quedó Sí. resonando un poco para ampliar, cuando en la ponencia de Valeria Sánchez comenta sobre unas desgrabaciones, y yo no sé si me perdí o no escuché bien, si nos podría comentar o en qué consiste, qué es lo que se graba, qué es lo que se desgraba, cuál es el dispositivo de trabajo de esas grabaciones, porque no, yo al menos me costó seguirla, y estaría bueno para que podamos compartir. Sí, lo que se graba son las sesiones grupales de, Ajá. creo que no expliqué o me perdí en una parte. El grupo de madres que funciona en el Sí. CIAP es un grupo que funciona una vez a la semana, y esas sesiones grupales se graban, se graba el audio, y después se graban las supervisiones. Son como conversaciones, talleres. Es una sesión grupal, es un grupo de madres. Sí. Es un grupo de madres que asiste al CIAP y tiene una atención paralela al hijo que está siendo atendido también ahí. ¿Cómo es la modalidad? Es así: derivación, ingresa el niño, se hace entrevista de admisión, y cuando se empieza a atender a ese niño, lo que se hace es indicarle a esa madre que viene con el niño de que tiene que ingresar a un grupo de madres, para que cada uno, para que tanto madre como niño tengan su espacio. Porque como es un psicoanálisis relacional, nosotros y la coordinadora no podemos dejar de lado de que si hay una problemática en el niño, la madre también tiene que tener su espacio. Claro. Porque si trabajamos en uno, tenemos que trabajar en el otro. Por eso es que nosotros hacemos la interconsulta con la trabajadora social, porque la urgencia era esa, buscar que la madre también tuviera su espacio. Por eso es que las sesiones grupales se graban, y yo después, bueno, accedo a esas grabaciones, sí. Pero el objetivo de la grabación es para una transmisión. Fabián. El objetivo de la grabación es para que la coordinadora y co-coordinadora del grupo tengan como un registro de lo que está pasando. Ahí está. Y después se trabaja, ese material se trabaja en supervisión. Acá creo que está Emilce que quiere decir algo, ¿sí? Sí. Creo que sos su profesora, ¿no? Su supervisora. A ver si nos contás un poco, Emilce. Sí. Yo sería quien coordinó en ese grupo de madres la tarea terapéutica. Como a Valeria la afectó en su PPS la práctica, ¿no? El ASPO, lo que hicimos fue tratar de aportarle otro modelo de trabajo terapéutico y fue recurrir a este material clínico que teníamos grabado en audio. ¿sí? Son sesiones grupales de psicoterapia grupal que se ha hecho años anteriores, o sea, Valeria hizo la práctica este año y el grupo funcionó en 2017, 2016, 2015. Específicamente Valeria trabajó con el grupo de 2017. ¿Sí? La mamá del paciente que atendió Valeria no pudo ingresar a grupo porque el grupo se vio suspendido, se cortó la actividad grupal. Nosotros todavía, el CIAP no está funcionando virtualmente, pero nada más que para estudiantes, no está abierto para la comunidad. Acá en San Luis tenemos muy limitada la atención tanto en lo público como en lo privado. El aislamiento nos ha atravesado de esa forma y todavía estamos como tratando de acomodarnos. En lo privado por ahí se ve un poco más la atención virtual, pero en lo público cuesta. ¿sí? Así que el caso de Valeria continuó con un seguimiento más bien desde trabajo social, desde asistencia social. Pero ella pudo completar su práctica accediendo a esas grabaciones y lo que ella hizo fue
transcribir, escuchar el audio, meterse en esas sesiones. Ahí trabajamos las transferencias que ella podía ir vivenciando, la contratransferencia, al escuchar ese audio, y en base a eso ella también va a hacer su trabajo final, que todavía no lo ha hecho. Ella recién termina, acaba de presentar su informe de PPS. Muchas gracias. De nada. ¿Preguntas, comentarios? Otras preguntas, si no, preguntamos nosotros, somos terribles. Emilce, habías preguntado en el chat que la forma de recorrido en el programa de las PPS era de modo diferente. Yo quería aclarar que en la UNR hay diferentes áreas de lo que es lo laboral, lo jurídico, lo comunitario y lo que es la clínica con niños. Entonces el alumno elige uno de esos recorridos. No sé si esa era tu pregunta en el chat y ustedes querían diferenciar lo que hace la Universidad de San Luis. Yo tenía la impresión de que están funcionando en algunas universidades con asignaturas, con equipos de cátedra fijos que trabajan, por ejemplo, en el área clínica o en el área laboral. ¿Ustedes están trabajando así? Sí, trabajamos por área. La PPS nosotros estamos en clínica con niños y pobres, que es una de esas áreas. Es una de esas áreas. Claro, nosotros trabajamos distinto. Tenemos las áreas organizadas por departamento en la facultad y no tenemos, o sea, nosotros, por ejemplo, yo trabajo en la asignatura de psicología clínica, por eso dirijo PPS de clínica. Pero no tenemos un equipo que se dedique y que tenga esta continuidad, no funcionamos como una asignatura. Claro. En eso es como más libre. Claro. Sí, y después lo que queríamos ampliar un poquito es la diferencia que nosotros habíamos ido al efector y en este momento de pandemia y de ASPO, la provincia de Santa Fe no habilitó a la atención pública, que creo que ustedes están en el mismo distanciamiento. Entonces, por eso la presentación nuestra fue nosotros en el efector y los alumnos de este año, las compañeras, lo habían hecho la práctica de modo virtual, bueno, creando las aulas virtuales, acercando material bibliográfico, que también eso se obtiene cuando estamos cursando en la facultad desde la fotocopiadora, se acercan al material, así que hubo que también rastrear todo eso, y bueno, y acercarles la práctica, eso no sé si se entendió cuando presentamos, a manera de viñetas, y los integrantes de los efectores o de los centros de salud también hicimos que bueno, el docente invitó a la gente a participar de esa aula virtual y transmitirle qué trabajo se hace en la institución. Y después el modo de evaluación fue un trabajo con una viñeta clínica, ya que no tuvimos ninguna otra posibilidad. Sí vinieron profesionales de las instituciones, acercaron viñetas clínicas puntuales, pero en el área práctica de las 17 integrantes que participaron este año como alumnos, se trabajó esa viñeta en el área de síntomas contemporáneos y la ética del psicoanálisis, que por eso tomábamos, con Fabián retomó lo de Marcelo recién de la UAI, porque nos identificamos, tenemos una forma de lectura. ¿Cómo hacemos una lectura con 17 personas? Bueno, lo que nos acerca a esa lectura creo que son las dos notas del niño, que es lo que permite leer lo familiar, lo individual, y bueno, cómo tener una escucha más afinada en esos encuentros y en un taller, ¿no? Cómo leer esa singularidad. Por eso nos identificábamos con Marcelo. Bueno, gracias, Mariela. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, pensaba de lo... Sí. Tenés que decir lo del... Sí. Tenés que comentar eso, coméntalo, pasá el aviso, sí, y seguimos. Dos cositas. Primero, tienen que, cuando termine esto, ahí deje el link para que lo puedan guardar, una encuesta acerca de cómo fue esta mesa puntualmente. Y por último, una investigación que el que quiera puede contestarla, no lleva más de 10 o 15 minutos, que está la Universidad Abierta Interamericana y también universidades de España,
que el que quiera colaborar con esa investigación sobre PPS también nos ayudaría un montón. Así que nada, esos 2 avisos y ya los dejo continuar con el debate. Bueno, estaba pensando que cuando hay distintas prácticas, por ejemplo en nuestra facultad hay forense, comunitaria, educativa y clínica. En el caso de lo comunitario o lo educativo, los estudiantes pueden trabajar, pueden incidir, aún a través de las pantallas. En lo que es la clínica, este trabajo se ve más restringido por 2 cuestiones. Primero, porque los alumnos no tienen una matrícula. Entonces, en el caso, cuando vienen al hospital, están como observadores no participantes a lo mejor en revistas de orientación y admisión o en algún taller, pero no pueden realizar un diagnóstico o un tratamiento porque no están habilitados por su matrícula. Entonces, en este caso también nos veíamos más restringidos en qué actividades permitir en las que ellos pudieran trabajar. En el caso del primer cuatrimestre, lo que hicieron fueron acciones a manera de flyers, cómics, videos, que llegaron a la comunidad de esa manera, pero no fue estrictamente lo que nosotros trabajamos en clínica con niños. Y eso se pudo hacer, como muchos de ustedes contaron, obviamente con casos establecidos, con supervisiones. Creo que acá lo fundamental me parece también es darle todo el valor a lo que son los dispositivos de formación, que son las supervisiones, las jornadas, los ateneos, que en este caso, para lo que es el psicoanálisis, son las máquinas y los formatos en los que volvemos a construir teoría. La teoría nuestra psicoanalítica no surge como la física, o no está preestablecida, se arma a partir de los avances y del atravesamiento clínico. Entonces, bueno, me parece que en todas las ponencias apareció la palabra supervisión, no como una supervisión, sino como un trabajo entre otros, con colegas, con profesores, con agentes externos, como nombraban, por ejemplo, en Rosario. Nosotros también en Pilar tenemos nuestros supervisores que de otros lados vienen, en este caso a la pantalla, y nos iluminan, y estamos en ese punto transversalizados en posición de aprendientes. Más allá que, bueno, por momentos también seamos docentes que podemos transmitir desde otro lugar, pero sin duda los docentes en esta situación nos vimos muy enriquecidos y aprendimos muchísimo de todos nuestros alumnos en relación, por ejemplo, a la cuestión de la tecnología. En el caso particular, bueno, estoy sumamente agradecida y a estos espacios de transmisión. Por eso darle toda la importancia a los dispositivos de formación. Hay algo que a mí me quedó resonando que dijo, me partió la cabeza, ¿no? Que lo vengo escuchando, ¿no? María Laura de los Ríos, hablaba sobre el lugar de los niños en la pandemia, sobre el lugar privilegiado de los niños, y me pareció que la pandemia deja en evidencia algunas cuestiones en relación a las infancias, a la época, y ella plantea algo que lo tiró como, yo le digo, como si fuese tan fácil, ¿no? Pero interesante para en estos espacios de conversación, porque yo no tengo la respuesta a lo que ella plantea, sobre la posibilidad de reinventar. Porque en la clínica con niños yo creo, me parece que es un ojo de la tormenta interesante para cómo pensar, cómo reinventar una clínica posible en la clínica con niños. Porque yo he escuchado, ¿no? sobre la cuestión de los dibujos, sobre el acercamiento. Me hizo a mí en lo particular volver a leer a Donald Winnicott, pensar la tercera zona, este espacio transicional en donde se pueda ver un juego desde el registro simbólico, pero me parece que es todo un desafío para poder reinventar en esta situación que deja en evidencia, que parece ser que los niños, y no es de ahora de la pandemia, sino una cuestión del síntoma contemporáneo, de cuestión de época, desde mi punto de vista, están dejando de ser privilegiados. Y nosotros lo trabajamos en el Ateneo, trabajamos en los textos que mencionó acá Marcelo, en las 2 notas sobre el niño, y donde se puede ver una perspectiva casi al antiguo régimen, donde el niño y la tercera edad también se puede poner en tensión, donde aparentemente hay algo de los privilegios del niño que cada vez
si lo ve menos. Entonces me parece que interesante para poder esto que dice que hay que reinventar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María Laura. El tema es cómo. Fabián. El tema es cómo. Sí. Yo, bueno, soy Victoria, compañera Sí, Victoria. de María Laura, y quería comentar un poco acerca de esto, porque creo que quedó abierto en el trabajo. En la particularidad de nuestra práctica, nosotras entrevistamos un ámbito sanitario muy golpeado por la pandemia, porque justamente cuando nosotros empezamos a hacer las prácticas, Tucumán empezó a ingresar muchísimos casos, a registrar muchísimos casos de COVID, y la mayoría de nuestras instituciones a las que nosotros entrevistábamos, los psicólogos se encontraban abocados a hacer seguimiento de pacientes con COVID. En la particularidad del CAPS con el que yo trabajé, mi instructora había tenido que cambiar, o sea que abandonar o flexibilizar un poco su función para dedicarse al seguimiento de pacientes, porque se trataba de un nodo febril. Y la particularidad de nuestro trabajo, que era uno de los puntos nodales que hablaba María Laura, estuvo relacionada a que la hipótesis inicial con la que nosotros empezamos nuestro trabajo de investigación estuvo abocada a indagar acerca de cómo se estaban desarrollando problemáticas de maltrato familiar en tiempos de pandemia, sintomatología de niños en tiempos de pandemia o efectos psicosociales en niños en pandemia. Con la particularidad de que cuando todas empezamos nuestro trabajo de investigación, nos encontramos con que no había niños en el sistema. En el caso de mi trabajo, que estuvo abocado, originalmente mi hipótesis de trabajo era si los niños tomaban los significantes de la pandemia para configurar sus psicopatologías. No tenía datos porque la psicóloga no estaba atendiendo niños. Entonces, mi hipótesis se tuvo que revertir para saber cuál era el lugar de los niños en la pandemia y qué lugar ocupaban en la escena sanitaria. ¡Qué buena observación! Y a todas nos pasó lo mismo. Tuvimos que dar vuelta a nuestro trabajo a decir qué pasa con la violencia hoy, qué pasa con las psicopatologías hoy. Y bueno, quería hacer este comentario porque por lo menos en mi trabajo tuvo esa particularidad. La puerta de entrada de los niños en la comunidad con la que yo trabajé era la escuela. Si los niños hoy no acuden de manera presencial a la escuela no puede detectar problemáticas. Son niños en situaciones de vulnerabilidad en la que, en palabras de mi instructora, para los padres es mucho más importante que estos niños coman y no se dan cuenta si son niños que tienen problemas en las habilidades sociales. No las pueden detectar. Entonces, se necesita de este otro como institución. Y una de las propuestas, por lo menos en el caso de mi trabajo, era poder consolidar un poco más a este otro significativo que integre de manera interdisciplinaria muchos otros que sí pueden estar presentes mientras tanto. Por ahí generar espacios desde lo educativo para que probablemente los 10 primeros minutos de un Zoom sean dedicados a preguntarles a los chicos cómo están viviendo esta situación. En el caso de chicos que no tienen acceso, porque hay chicos que no están pudiendo ir a clases porque no tienen Zoom, porque no acceden a Internet, probablemente generar espacios abiertos en las plazas para que ellos se sienten en el pasto con la psicóloga a charlar un poco. Y principalmente todo esto orientado en la línea de pensar que creo que quienes cuentan con herramientas más creativas, flexibles e imaginarias en este momento son los niños, y por qué no realizar un movimiento de este lugar de sujeto supuesto saber, a otorgarle el saber a los niños, de preguntarles qué creen ellos que sería la mejor alternativa para trabajar con ellos. Totalmente de acuerdo, pues sería habilitarlo, ¿no? Y quienes saben son los niños. Eso, uno es semblante de saber, es semblante. No es sin eso, pero con esa articulación. Pero me encantó la idea de las plazas, ¿no? Ahí tengo un espacio de discusión que me parece muy interesante para transmitir y para acercarnos, ¿no? Me parece. Y conjuntamente también lo que traía Marcelo, ¿no? Una viñeta clínica que yo particularmente no alcancé a entender si es de presente, fue de... No, esa es una viñeta clínica que se trabajó en el pasado con atención presencial. Entonces fue una relectura de esa viñeta sobre la que nosotros trabajamos. Claro. Es interesante porque acá también se vuelve a presentificar el lugar del niño, ¿no?
justamente donde, digamos que no se le da la palabra. Entonces, Claro. y justamente lo que aparece, a mí me quedó resonando, y una pregunta, ¿no? Si la intervención de la lista, ¿no? Es hacer pasar ese grito por un llamado, Sí. que pasa al campo de la demanda. Entonces, de un grito pasa por el campo del otro, que no era escuchado, y a partir de allí se puede pensar el campo de la demanda. Porque esta pregunta de la galletita es que pasa a ser una pregunta, ya no es que da algo de comer, sino que es algo dirigido al otro que significa otra cosa. Entonces estaríamos para pensarlo dentro del campo simbólico. Y son casos que se presentan muchísimo en la clínica. Interesantísimo para pensarlo cómo se presenta, es bien de época. Y quería también tomar lo que decía Florencia Acevedo, cuando dice sobre el acompañamiento de la mejor manera. Y me gustaría para preguntarle a Florencia, ¿no? Para compartir entre todos, porque es la pregunta del millón, cuando uno está con una persona delante, atendiendo a la singularidad de cada uno, ¿cómo podemos articular, cómo podemos pensar cuál es la mejor manera? ¿Qué sería la mejor manera? Y desde mi experiencia, por ahí con un trato más empático y tener más cuidado en la palabra, ya que como psicólogos trabajamos con la palabra. Entonces, de alguna manera más formarse en el lado de lo humano y de lo empático, de saber que tenemos a alguien que está pasando por una problemática que no podemos ponernos directamente en el lugar de vivencia de esa problemática, pero sí como profesional saber que hay una persona distinta enfrente de nosotros que tenemos que acompañar, ¿no? Y desde el lado de la escucha y desde el lado de la palabra y de la empatía poder transmitir esos conocimientos que nosotros tenemos y demás para que le llegue de alguna manera más, de una mejor manera esto, ¿no? De la información, en el caso de mi experiencia con los médicos, de la experiencia de mis padres, esto de decirles que directamente van a nacer en estado vegetativo, no va a poder hacer nada, por ahí tener un poco más de cuidado de decir, no está todo determinado, vamos a ver qué podemos hacer. Es decir, y que se pueden equivocar de lo que estás diciendo. Sí. De hecho pasó eso. Es decir, hacer lugar a la singularidad de cada uno. Bueno, tenemos que ir dejando la sala. ¿Algún comentario breve, alguna pregunta? Andrea, ¿algo que quieras decir? Y si no... Brevemente agradecer a todos el trabajo, lo que han traído, la generosidad y el entusiasmo en presentar esto. Fabián también en ir ubicando en cada caso una pregunta, y creo que también nos deja un saldo de saber que no estamos solos en lo que estamos haciendo, cada uno en diferentes circunstancias, pero bueno, estamos solos y acompañados, las dos cosas a la vez. Así que siempre uno está solo, pero bueno, está acompañado con otra gente que lo transita, y estas experiencias están muy buenas para poder poner a compartir y aprender. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a todos por la participación, y es un tratamiento interesante poder hacer lazo con otros, y como la colega, poder construir o producir un saber que me parece que hasta nuevo aviso es una de las herramientas y una de las posibilidades que tenemos para sentirnos un poquito mejor. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los trabajos, muy lindo, muy buena dedicación, y bueno, nos estamos viendo cuando podamos. Cuando podamos. Felicitaciones bueno, para todos. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Lindo, Gracias por el espacio. Gracias a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias.